francés, es catedrático de Historia del Arte, doctor en Derecho, académico, vocal, asesor en múltiples entidades que solo por su interés podría estar aquí un rato enumerando, pero no nos quedaría tiempo para la propia conferencia. Vocal y presidente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Instituto Español para el de diversos cargos, el Comité Español de Historia del Arte, miembro del Spanish Society, ha participado en las comisiones de preparación del Museo de Colecciones Reales, del Centenario Murillo, y por supuesto también la comisión preparatoria del Ministerio de Cultura para el Museo del Greco, que es una entre tantas vinculaciones que tiene con Toledo y con el Museo del Greco al que representa esta asociación. Se le conoce muy bien por su dilatada investigación en platería y la pintura de edad moderna, y además de pertenecer en su momento al patronato de la Fundación Vega Inclán, es uno de los grandes defensores y reivindicadores, si lo podemos decir, de pintores toledanos, más allá del Greco, como bien les recomiendo que lean aquel artículo de las cartas toledanas, que es tan interesante y en el que se ve esa reivindicación. Yo personalmente he sido también alumna suya y recuerdo sus clases, además de con mucho cariño, como las más... ya se me fue la palabra, pero bueno, con muchísimo humor. Su humor es ácido o no, pero desde luego sí que es adictivo. Por tantas razones, le doy las gracias por estar aquí. Soy yo el que tengo que dar las gracias. Creo que no he hablado en ningún momento en esta sede. Sí, en Toledo unas cuantas veces, pero ya creo que... muy poco. Decía que creo recordar, aunque ya se me hace un poco difícil, tengo que hablar en muchos sitios, y en Toledo lo sé, recordaba por un momento que quizá la última vez fue en Santo Domingo el Antiguo, en presencia del señor arzobispo, ni más ni menos, pero hace unos años. Pero creo que aquí no he llegado a hablar. Me alegra, por supuesto, hacerlo, y quiero agradecer desde Luis Alberto Pérez Velarde, que hablando con él surgió esta circunstancia, a, por supuesto, el Círculo Greco, los amigos del museo son para mí gente muy importante, aquí como en otros lugares, y también tengo que decirlo, a Pilar Rubiales, no solo por su presentación, sino porque me alegra muchísimo que fuera alumna mía y que me lo recuerde, lo mismo que alguna otra persona de las que están aquí presentes. Ya les contaba al empezar que han sido tantos, yo calculo que cerca de 6.000 los alumnos que he tenido en la Complutense, 50 años dan para mucho, y a veces concursos que allí son muy numerosos, que pueden llegar a ser 100 personas. Y confieso que me duele cuando me saludan, me alegra muchísimo, pero por otro lado me duele no reconocerlos, pero es que se hace muy difícil. Las últimas, fuera de hoy, fue en el Museo del Prado, dos señoras, dicho con todo respeto, pero hemos sido alumnas suyas y les pregunté ¿en qué año? Y me dicen en el 74-75. Era un poco difícil que me acordara y tampoco iba a decirles, pues las noto un poco cambiadas, ¿no? No me acordaba de ellas, no podía decir nada. Bueno, vengo con gusto a hablar aquí de un pintor que es realmente un pintor toledano, que nació, que es lo mismo, pero nació en Orgaz. En Orgaz sí he hablado, pero nunca de Sánchez Cotán. Tendría que pensar que me llamen alguna vez para hablar allí en su sitio. Pero nació en Orgaz en 1560. Lo sabemos y sabemos como se sabía en aquella época, porque no había registro civil. Entonces, lo que conocemos de aquellas épocas es a través de los libros de bautismos, me refiero en cuanto al nacimiento. Y Juan Sánchez Cotán, Juan, que realmente deberíamos decir con más frecuencia, ya sé que a lo mejor hacía raro, pero deberíamos decir Fray Juan Sánchez Cotán, porque a todo el que ha sido, él fue lego cartujo, es para tratarle de fray, pero en fin. Bueno, pues digo que nació en Orgaz y fue bautizado el 25, estaba mirando, no me fuera a confundir, aunque ahora les diré por qué no, el 25 de junio de 1560.
Yo a veces soy muy maniático con los nombres, que no viene mal a veces cuando eres historiador, y entonces lo de que naciera el 25 de junio me parece que explica muy bien que le llamaran Juan, porque hubo de nacer seguramente el día anterior, el día de San Juan Bautista. Tengo un hijo, aquí presente por otra parte, que fue conservador en el Museo del Greco y que se llama Juan, pero en este caso es Juan Evangelista, que hay para todo, realmente, y más con los santos Juanes. Bueno, nació en Orgaz y se sabe cómo se llamaba su padre, Bartolomé Sánchez. Lo de Cotán ha traído a veces algún problema, ya se supo hace mucho tiempo que era por un abuelo, pero es que el juego de los apellidos en aquella época no era tan rígido como es normalmente ahora en nuestro tiempo, normalmente. Y más ha extrañado que, sabiendo cómo se llamaba su madre, luego en su testamento dice otro nombre de la madre. Eso no lo ha resuelto nadie y yo no voy a entrar aquí en el asunto porque no tengo solución. A veces se podía, no que se pudiera tomar otra madre, que eso no, pero sí un apellido distinto en algún momento y algo pudo pasar, a lo mejor un segundo matrimonio de su padre. Digo que no voy a entrar en eso porque no lo sé y no es cuestión de que nos entretengamos. Y por cierto, por si todavía hablo un poco antes de ver nada, quiero poner lo que es la gran joya respecto a Sánchez Cotán en el Museo del Prado, que es esta pintura. Entonces, dado que vengo de Madrid, empiezo por esta del Museo del Prado, pero para que no se me enfaden, voy a acabar con un asunto toledano, pero para eso falta un rato todavía. Entonces, digo que sabemos ahora ya, aunque algunos no se atreven a decirlo con toda fuerza, yo lo digo con toda fuerza y ya lo enseñaré después un poco más, que sí se sabe que aprendió con Blas de Prado, otro toledano, de Camarena. De hace tiempo que no voy a Camarena. En Camarena no he hablado ni de Blas de Prado ni de nadie más, pero sí he estado en Camarena, que es buen sitio y tiene buen retablo y otras cosas. Pues Blas de Prado, que era de Camarena, oficialmente se dice que le enseñó, que trabajó con él, cosas por el estilo. Yo me atrevo a decir un poco más. Fue oficial, había una escala que era aprendiz, oficial, maestro, que fue oficial de Blas de Prado. No es el momento para que yo lo empiece a justificar por este lado o por el otro. Hay relaciones suficientes e incluso todavía aportaré algo más dentro de un momento. ¿Qué sabemos? Pues que hay relación con Blas de Prado en distintos momentos, eso es evidente, relaciones que no nos dan resultado claro, pero que, por ejemplo, le dé un poder para que sea fiador en una obra de Blas de Prado, después en otro momento también entra en relación con él. Alguien podrá preguntarse, ¿y en esta época, y el Greco qué? El Greco poco, pero una cosa sí que nadie ha sabido explicar. Quiero decir por delante, a mí me parece, y yo creo que casi todo el mundo, que no hay una relación, llamémosle formal, estilística, entre Sánchez Cotán, no ya por estas obras de este tipo, sino también por las religiosas que también hizo. Creo que no hay una relación con el Greco. No sé si escribiendo mucho uno podría llegar a encontrar, hombre, ese trocito de paisaje me recuerda alguna visión más o menos fantasmal del Greco, pero yo creo que sería forzar las cosas. Ahora, que coincidían en Toledo, está claro, no he dicho todavía, pero Juan Sánchez Cotán va a morir en Granada el año 27, justo con 67 años, un poquito más, un mes más. Entonces, claro que coincidió hasta 1603, en que estuvo en Toledo, viviendo en Toledo, claro que coincidió con el Greco. Y de hecho hay, que yo sepa, solo una noticia, que es en un pago que hace Martín Ramírez de Zayas, precisamente por las pinturas de la capilla aquí en Toledo, de la capilla de San José. Zayas era el patrono, entonces hace un pago al Greco, y entonces en ese pago una de las cantidades dice, aunque no se especifica cómo ni por qué, que una de esas cantidades tiene que ser para Sánchez Cotán. No sabemos, podría decirse, ¿sería que le ayudó al Greco? Mi opinión es que no, pero que tenían algún tipo de relación, eso parece claro, porque si no, no aparecería. Pero no voy a dar más vueltas a eso, porque de momento, por lo menos, no da más de sí. A lo mejor con el tiempo llegamos a saber de alguna obra más. Hay algunas noticias de trabajos en Toledo, en San Bartolomé de la Vega, por citar un caso, pero realmente no nos queda sino algunas obras que no son fácilmente documentables, con fecha, etc.
Dejo para un momento lo que pasó después cuando se fue a Granada, pero eso lo hablaremos dentro de un momento. Hasta 1603 no hay por qué citarlo ahora. Esta pintura es de las raras, por no decir quizá única, que tiene fecha puesta, porque pone 1602, y eso es especialmente importante, no porque tengamos la fecha, que también, sino por lo que significa que pueda hacer una pintura como esta en 1602, y a eso me referiré dentro de un poco. Pero vamos a seguir adelante, que lo primero que sabemos, algunas obras están hechas en Toledo sin duda antes de ir a Granada, aunque en número tenemos más granadinas que toledanas, pero de Toledo hay algunas, y precisamente hechas en Toledo, quiero decir. Esta, que podrá resultar para quien no la conociera extraña, está en el Museo del Prado y es el retrato de Bárbula, como dicen en ocasiones, y Barbuda, como le llaman otras veces. Barbuda lo era, la pobre, Barbuda de Peñaranda, Barbuda de Peñaranda. Y tiene una inscripción que dice que se pintó, en la parte baja, no se puede leer ahí, dice Barbuda de Peñaranda, de edad de 50 años, 1590, en números romanos, 1590. Es claro que es la primera obra con seguridad que tenemos. No voy a entrar mucho en la cuestión de estos personajes, sí les quiero enseñar que está representada también esta Barbuda de Peñaranda, está representada en los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias en 1610, o sea, 20 años después de que pintara el cuadro Sánchez Cotán, con un texto en ese emblema que creo que a lo mejor alcanzan a leerlo, yo no se lo voy a leer entero, pero dice: soy esta, soy este, soy esto, y sigue en ese sentido. Estos personajes tan extraños y curiosos eran objeto no de burla, normalmente para nada, pero sí de que quedara como fenómenos de la naturaleza, quedara su efigie representada, lo mismo que pasa con otras figuras en otros momentos o con el propio Rivera en otra ocasión. Tenemos algunas otras obras toledanas, y a veces diría más toledanas todavía si cabe, porque la Barbuda de Peñaranda no sabemos realmente para quién se hizo, cómo y dónde, ahora digo está en el Museo del Prado. En cambio, este Cristo con la Samaritana, esta es una pintura que está en Santo Domingo el Antiguo, aquí en Toledo, y que sin duda es pintura toledana, y es de lo primero que conocemos. Veo en mis notas, pero me aguanto el decirlo, porque además no vamos a tener todo el tiempo que yo quisiera, no porque me hayan prohibido nada, sino porque si siguiera hablando y hablando y hablando, pues estaríamos aquí toda la noche, y lo digo de verdad. Pero quiero decir que a veces es importante, solo alguna vez haré mención de ello, las medidas que tienen las pinturas. Esta es una pintura relativamente grande porque tiene más de 1 metro de alto y 2,5 de ancho, no, 1,42 de ancho. Pero a lo que vamos, que estando en Santo Domingo el Antiguo todos admitimos que tiene que estar pintada en Toledo. Y donde se ven ya algunos aspectos que son muy propios de Sánchez Cotán, que hay otros muchos, pero es la geometría. El hecho de cómo desde el remate del sombrero de la Samaritana hasta la tinaja, hasta la curva toda del pozo, todo se está jugando con curvatura, casi diríamos con cilindro, casi cilindro, y la geometría es algo que sin duda le apasionó a Sánchez Cotán. No fue lo único, pero sí lo fue. Y luego la alternancia en los colores y la disposición de las figuras, la Samaritana de pie, Cristo sentado, el juego de los dos colores, también dos en la Samaritana, y luego el hecho de que aparezca paisaje, porque Sánchez Cotán, aunque no conocemos ni era época todavía para que hubiera así paisaje en sí mismo, lo que se decía entonces un país, no, pero sí acostumbra con mucha frecuencia, siempre que es posible, a colocar árboles y vegetación y hacer efectos de paisaje, como efectivamente aquí se puede ver. También deben estar pintados en Toledo, así lo creemos todos, este par de representaciones de San Juan Evangelista, lo que a veces se dice San Juan en Patmos, aunque enseguida se dice. Cuando escribió el Apocalipsis, la tradición dice que era ya mayor, y aquí aparece jovencito. Vamos a verlo uno detrás del otro. Están en el Museo de Santa Cruz, aquí en Toledo, aunque uno se adquirió en el comercio, pero pensamos que son toledanos. Entonces, no deja de ser curioso que la representación en el Apocalipsis, cuando aparece
la mujer que aparece y el dragón, ese dragón absolutamente fantástico que hay en la parte de la derecha, que es verdaderamente de fantasía total, que quiere devorar al que nace. Entonces, esta representación es otra vez con paisaje, incluso la disposición de dos colores, es cosa bastante, diríamos, usual dentro de lo que pinta Cotán. El otro tiene una historia muy curiosa, porque parece muy diferente, de hecho el color es distinto, es verdad que aparece la mujer, que luego va a transformarse, diríamos, en ser la Inmaculada, pero hay, fíjense, un recipiente de perfume, un vaso en la parte inferior, que eso realmente habría que decir así, no viene a cuento en San Juan, le veamos joven o no le veamos joven. Y es que esto fue un caso curioso del que a mí me gustaría encontrar algún otro ejemplo, que puede haberlo, pero no en Cotán que yo sepa, y es que esto era una Magdalena, y la condesa de Montalbán le pidió, es que lo dice en su testamento Cotán, no estamos inventando, le pidió que lo transformara en un San Juan. Y supongo que por dinero Cotán se lo transformó. Lo que pasa es que da la impresión de que se le olvidó el bote de perfumes de la Magdalena, porque no tenía por qué estar ahí si esto finalmente era un San Juan. Y seguimos. Esta pintura, bien toledana, la exposición de la Casulla San Ildefonso, lo que abreviadamente podríamos decir una descensión de la Virgen. Pues esta pintura está en el Museo del Prado, gracias, y quiero decirlo porque siempre que tengo ocasión, y no porque sea una persona u otra, sí en este caso le conozco, pero tampoco es que sea una relación extraordinaria, pero fue una donación en el año 2017, hace 7 años, del señor Óscar Alzaga al Museo del Prado. No solo esto, sino algunas pinturas más. Digo que lo suelo nombrar, no en este caso, en otros muchos, porque en este país las donaciones no son tan abundantes como a lo mejor convendría, y a veces hay muchas personas que ojalá hicieran donaciones y no las hacen, y no les costaría mucho. Como me decían de alguna, que yo decía, ya podría dar algo, y me dice, sí, siempre dona la corona de flores que se pone en el vestíbulo del museo. Pues enhorabuena, pero una requete millonaria que lo que sea un ramo de flores de vez en cuando no parece, para eso hasta valgo yo quizá. Entonces, esta donación, con la exposición de la Casulla de San Ildefonso, se suele considerar siempre, y yo lo admito por el modelo de la Virgen, ya iremos hablando en algún momento, son modelos muy suaves, hasta cierto punto blandos, atractivos, pero a veces sin que tengan una garra especial. Se suele decir, esto tuvo que pintarse en Toledo. Por estilo probablemente sí, pero les enseñaré otra que está pintada en Granada. Quiero decir que también se pueden pintar imposiciones de la Casulla en otros lugares que no sea Toledo, aunque sea lo más propio. Este ejemplar sí tiene a la vieja con la vela, lo que cuenta Valdivieso que estaba allí y le pasó uno de los ángeles la vela y la guardó. ¿Cómo no la va a guardar? Hasta que se murió guardó la vela, claro. Entonces a veces aparece en imposiciones de la Casulla esa representación. Y creo que también es toledana esta pintura, y siempre cuando digo toledana es siempre antes de 1603, que es cuando se va a marchar. Esta pintura que se subastó hace no mucho tiempo, 3, 4, 5 años en Madrid, y que está ahora en la Fundación Masabel, y que es una huida a Egipto, donde el estilo parece que corresponde bien, no ya solo a Sánchez Cotán, que por supuesto el tipo de figura de la Virgen como del niño, el tipo de paisaje, los angelitos que están arrancando dátiles de la palmera para dárselos al niño, y ahí parece ya que empezamos a saber algo, es muy leve, pero a saber algo de estos elementos, de estas viandas que van a ser protagonistas tan importantes en cuadros de Sánchez Cotán. San José lleva una herramienta de trabajo de carpintero, la lleva al hombro, y eso también es bastante representativo. En todo caso, creo que sí, que es obra toledana, aunque solo sea también porque procede de una iglesia madrileña, y que sea una iglesia madrileña es más la iglesia del Sacramento. Es más fácil que sea toledana que no granadina. Se dirá, no es para tanto, sí, pero el tipo de paisaje, como digo, y los modelos de los personajes cuadran bien en Toledo. Y lo otro que sabemos que pintó en Toledo son estas 6 pinturas que les estoy enseñando, y seguro que hubo más, pero
Ya volveremos en varios momentos a ellas, porque son lo que ha dado la mayor fama a Sánchez Cotán. Es verdad que tiene pintura religiosa, como la que hemos visto y como la que veremos después en Granada, salvo una de estas pinturas, todo lo demás que hace es religioso, por lo menos que nosotros sepamos ahora. Pero en Toledo, estas, empezando porque la del Prado, que es la primera de abajo a la izquierda, la que les he puesto hace un momento, esa tiene fecha de 1602, o sea que no es problema, y en las otras hay tantas relaciones. Quizá la sexta podría ser, está en colección particular, nunca la he visto directamente, y podría ser discutible. El gran experto en Sánchez Cotán, que es Peter Cherry, que realmente sabe mucho, y le tengo por uno de los hispanistas. Es que pasa muchas veces que a veces se ensalza mucho a algunos, especialmente anglosajones, norteamericanos. Él ha trabajado en Dublín especialmente, pero se les ensalza mucho a veces y no es por nada. A mí me pasaría también con otros textos en otros países, pero no saben leer los documentos antiguos en español, en castellano. Entonces, Cherry sí sabe leer, y a mí eso, desde el tiempo que lo supe, hace mucho ya, le conozco hace años, me satisfizo mucho, porque sacó verdadero partido leyendo los documentos como lo que pone, porque algunos son capaces de decir un retrato de Juan, ya que estoy en Toledo, lo cuento, un retrato de Juanelo Turriano, lee un inglés o norteamericano quizá, en un trabajo, un retrato de Juanelo Turriano, y parece que todos tenemos que aplaudir, y hay que ver, Juanelo fue Juanelo. Sí, pero ¿qué dice el texto? Un retrato de Juanillo el Truán. Eso dice. Entonces, claro, qué bien que hubiera sido retrato de Juanelo, pero no era eso. Bien, pues digo que estas pinturas consideramos todos, en función del 1602 de la del Prado, que han de ser pinturas hechas en Toledo, porque después en Granada solo hizo una de este tipo, que sepamos, y ninguna más. Aquí pueden ver, y ahora las comentaremos un poco más, la primera que queda a la izquierda está en el Museo de San Diego, en Estados Unidos, obviamente, en San Diego. Y después la del centro, que como Cherry dice a veces medio broma, dice, ese solo es un medio Sánchez Cotán, porque verdaderamente no parece que esté recortado, pero es solo medio. Entonces, ese fue de la colección de Bárbara Piaseca, una gran colección que se dispersó luego y se vendió. Y este, no voy a estar hablando de precios, ni mucho menos, pero en este caso voy a decirlo. Se vendió, cuando se vendió en Londres, digo, voy a decirlo, si lo encuentro donde lo apunté con mucho cuidado, porque fueron 4 millones y pico de libras el precio del medio Sánchez Cotán, como dice Cherry. El siguiente está en Chicago, en el Instituto de Arte de Chicago, abajo en el Museo del Prado primero, y el siguiente, el del medio, era de la colección Barcisa, pero que se vendió a otra gran colección actual, que es la de Juana Belló. Y el último, como digo, está en colección particular y a veces he oído que está en Francia. Yo, como digo, no lo he llegado a ver. Cherry piensa que sí es, pero le queda alguna pequeña duda. Ya hablaremos algo más sobre este asunto. Aquí les enseño, les enseño la tercera, la de Chicago, porque con esto voy a ir a otra cuestión, que ya me voy temiendo que esto se haga demasiado largo para lo que yo tendría que hacer. Es que cuando se hace el inventario en 1603, cuando se va a marchar realmente a la orden de los cartujos, aunque primero pasó por los agustinos, Sánchez Cotán hace un inventario de sus bienes y hace testamento. Entonces, aquí en Toledo en 1603. Y entonces, esto sí lo voy a leer, aunque rápidamente suprimiendo algunas cosas, aparece entre sus bienes una relación de este tipo de pinturas, Y dice, para empezar, dice, una ánade en tabla. Es el único que menciona en tabla, y quiero con esto ya decir que son lienzos lo que pinta. Este primero, que se supone que era de él, claro, era una ánade, como dice ahí, en tabla, pero los demás son lienzos. Y sigue, un lienzo a donde están un membrillo, melón, pepino y un repollo. Este es el segundo que cita y es el que está en el Museo de San Diego.
El tercero dice otra con un cardo y un francolín, que es el medio de la colección Piaseca que les he mostrado antes. El cuarto dice un lienzo de frutas a donde está una taza de castañas. Eso no lo conservamos, dice, y unos ajos y cebollas. Hay quien piensa que existe una copia, pero no el original. Después, un lienzo de frutas a donde está el ánade y otros 3 pájaros, que es de Diego de Valdivieso, que es el que les estoy enseñando y que está en Chicago. Esto lo quiero decir y ahora lo recogeremos, voy a acabar de leer esto quizá, pero hay que recordar que dice que es de Diego Valdivieso. Ahora volveremos a eso. Sigue diciendo, un lienzo del cardo a donde están las perdices, que es el original de los demás, que es de Juan de Salazar. Ahora lo volveremos a ver, pero ese es el del Prado. Dice que es de Juan de Salazar. Ahora iremos a Salazar. Entonces sigue un lienzo de frutas donde está un canastico con uvas y es de Diego de Valdivieso, otro que dice que es de Valdivieso. Otro lienzo de frutas que es como el de Juan de Salazar. De este se piensa que hay una copia, luego les enseñaré, de alguien que pudo ser su discípulo. Y después dice, un lienzo, estoy en el 9, un lienzo emprimado para una ventana. Esto es interesante porque dice, lo tiene preparado, lo tiene imprimado, como dice, para una ventana. Y digo que esto es interesante porque a veces se le han dado muchos nombres al marco de esto, de este tipo de pinturas. Que, un paréntesis y vuelvo a lo que estaba, pero quizá ya haya observado en algún momento que no he dicho la palabra bodegón. Y es que científicamente me repele hablando de esto. Un bodegón en la época es una representación de un lugar donde se come o cocina por poco dinero, humilde, y donde tiene que haber alguna figura. Eso es lo que se llama bodegón, por el bodegón, porque es un bodegón el sitio. Pero eso ha pasado, y ya es irremediable, a llamar bodegón cada vez que vemos naturalezas, llamémosle muertas, inertes o lo que quieran decir. Pero eso, en la época jamás diría nadie eso. ¿Cómo va a ser esto un bodegón? ¿Dónde está aquí el sitio? ¿Dónde está la que guisa? ¿O dónde están los que comen de modo barato? De eso no hay nada aquí, eso es bodegón. Bueno, a lo mejor piensan que es manía mía, pero les aseguro que solo unos cuantos. Peter Cherry, como digo, sí sabía leer, vaya que si lo leyó y lo sabe, aunque a veces no le queda más remedio que decir bodegón, porque como pasa a veces en el Museo del Prado, como corrijas una cosa, te la corrigen a la vez y no te dejan que las cosas como tú dices. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me quiero meter con el Prado, que soy amigo del Prado y hablo para ellos. En octubre del año 41 daré mi curso 41º, o sea que encima no me voy a quejar. Bueno, pues estábamos en que era un lienzo imprimado para una ventana. Es que es ventana. Otros dicen cantanero, cantanera, y cosas para así, alacena. Bueno, alacena no estaría tan lejos, pero si él dice ventana, es ventana. Se dirá, es una ventana, pues le llama ventana. No vemos el fondo, no la vemos abierta. Abierta hacia nosotros sí, pero si dice ventana, llamémosle ventana, que es lo que dice él, que al fin y al cabo es el autor, y hay que creerle. Después todavía, acabo enseguida, 2 cartones, uno con una ganga y otro con 2 ánades. 2 cartones, o sea que tenía 2 lienzos preparados para pintarlos. Y por fin dice un lienzo, el número 12, con un cenacho de cerezas y un cestillo de albaricoques. Parece que hay una copia, pero yo no la conozco. Entonces, aquí he citado en un par de ocasiones a Diego Valdivieso y a Juan de Salazar, que dice que las pinturas son, y este de Chicago dice que es de Diego Valdivieso. Y esto, bueno, ha causado a veces algún problema que yo voy a decir de modo general, y es lo siguiente. ¿Quiénes eran los clientes para estas pinturas? Cuando él está haciendo inventario y va a hacer testamento, entonces aparecen todos estos 12 leídos, ¿no? Que los tiene en su casa. ¿Qué pasa? No los ha vendido, no los vende, los guarda, los hace tan deprisa que los acumula. Realmente para eso no tengo respuesta. Sí creo que tengo respuesta. Decía antes Pilar que soy doctor en Derecho y sí lo soy, aunque mi mujer suele decirme, pero lo tienes en los pies ya. Sí, me temo que ya lo tengo en los pies un poco, pero en fin. Creo que eso por el derecho se puede sacar. ¿Qué pasa? Estos, tanto, y ahora vamos a hablar de ellos, Diego Valdivieso como Juan de Salazar, fueron sus albaceas.
fueron sus testamentarios, lo dice en el testamento. Entonces, creo que cuando dice este es de Valdivieso, este es de Salazar, es porque se los va a dejar a ellos. Probablemente ahora diríamos que va a ser de Valdivieso, que va a ser de Salazar, que se lo voy a regalar, que se lo voy a dejar, que es en pago de que sean mis albaceas. Bueno, como quieran decirlo, pero él dice que es de, pero como tiene en casa, todavía, digamos, es suyo. Lo que pasa es que es mi opinión, lo va a regalar. Esto no lo he dicho nunca, es el primer día que lo digo, porque incluso hablando en el Prado no he llegado a decir esto. Ahora pienso que es así. Y entonces, dicho esto, vayamos, porque, no porque estemos en Toledo, pero él estaba en Toledo, y entonces resulta que le va a dejar a Diego de Valdivieso, o Sinendey, creo que aparecen los documentos más bien, Diego Valdivieso, le va a dejar precisamente la pintura de Chicago que estábamos viendo. ¿Y qué pasa? Pues pasa que Valdivieso era un extraordinario platero, y que llegó a ser platero de la catedral aquí en Toledo, y del que les enseño, no hacen honor las fotos, pero ¿qué le vamos a hacer? Este relicario piramidal de San Zenón, que está en la catedral, y que es una pieza espléndida, no voy a entrar en fechas y demás, son todas, es que Valdivieso muere el año 4, entonces es verdaderamente, casi diríamos, coetáneo de Sánchez Cotán, y estas piezas son de fines del siglo XVI, digo estas porque esta es otra, la foto tampoco le hace ningún honor, es un atril de la catedral, y desgraciadamente no he encontrado foto. Yo creo que la hice en algún momento en la catedral, pero han pasado muchos años ya y no sé si la tengo. Porque es que el respaldo del atril, ahora aquí lo ven en color, el respaldo que no vemos aquí tampoco, tiene una imposición de la casulla San Ildefonso preciosísima, en plata. Eso es lo más precioso, aunque esto también ya hay algunas representaciones en las esquinas, en los esmaltes que son de pájaros. Entonces, todavía otra obra de la catedral de Valdivieso, que es este busto de San Juan Bautista. Desde el día que lo vi hace muchos años, en la peana, el San Juan está muy bien, pero la peana octogonal tiene unas representaciones, no se puede apreciar en la foto, y es que no he conseguido tener unas de detalle, porque ahí sí que a mí me pareció ver una consonancia absoluta con el Greco, el tipo de figuras que utiliza, digo Valdivieso, Bueno, lo que se ha mostrado mucho últimamente en algún artículo, que por cierto no me enfada a estas alturas ya, pero podían haberme citado un poco, porque de Valdivieso hablé yo en plata desde el año 82, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, y tengo por él una admiración grande, y escribí sobre él, por supuesto, pues digo que últimamente se ha querido relacionar a Valdivieso y a Salazar, que ahora veremos quién y cómo es, se ha querido relacionar con Sánchez Cotán, cosa que es cierta, claro, que eran amigos, no tiene ninguna duda, pero el asunto está en que es muy difícil relacionar una labor de platero con una labor de pintor como Sánchez Cotán, y a mí me parece complicado. Incluso aquí estos relieves o la imposición de la casulla que no hemos podido ver no se parecen a Sánchez Cotán, me parece que son artistas diferentes, que podían ser amigos y que son espléndidos, pero distintos. Este es el del Prado, el lienzo del Cardo, como realmente dice él, que es modelo de los demás, que dice que es de Juan de Salazar. El de las perdices, dice el Cardo donde están las perdices, que es original de los demás, que es el original de los demás. Supongo que lo dice sobre todo por el Cardo, porque el Cardo, yo no sé si le aguantaba tanto, pero el Cardo parece el mismo siempre. Y bueno, ya mejor se lo comiera, por lo menos en Nochebuena. Pero este dice que es de Juan de Salazar. ¿Y qué pasa con Juan de Salazar? Pues otro artífice extraordinario toledano. Es, diríamos, como la pareja, por decirlo así, de Valdivieso. A los dos que cita son dos artífices de primera, cada uno lo suyo. ¿Qué era Salazar? Miniaturista, iluminador, como se diría en la época, hacía iluminaciones. Les enseño alguna obra que no le hace del todo honor para lo que realmente es, pero son dos, tienen, creo que lo habré contado, y aquí sí voy a decir las medidas, porque son extraordinarias, por pequeñas. Si lo veo cuando no lo necesito.
son dos, tendrán 6 o 7 centímetros, no más. Son dos iluminaciones al templo sobre el pergamino que están en el Museo Lázaro Galdiano. Abraham y Melquisedec en un caso y la recogida del maná en el otro. Salazar llegó a ser, ya al final de su vida, pero fue miniaturista, iluminador en la catedral. Y a la catedral tiene esta copa de plata que es alemana del siglo XVI, pero que se transformó litúrgicamente en un copón y que tenía hasta 43 iluminaciones. La verdad es que yo no llegaba a contarlas, porque esta obra no la pude ver con todo detalle en su momento y no la he vuelto a ver. Pero les pongo un detalle de una última cena, que es uno de las miniaturas pintadas al temple que aparece en la copa, precisamente por debajo, la que está en el remate, por debajo de ese remate. Se transformó en un copón, porque estas copas alemanas eran civiles, pero se transformó en un copón. Todavía más cosas. Juan de Salazar se ocupó del misal del cardenal Quiroga, y entonces, no de los 10 tomos, el primero no y puede que el segundo tampoco, pero en el cuarto aparecen sus iluminaciones. He querido traer esta de los santos Justo y Pastor. Me va a servir para otra cosa, pero no os la voy a contar aquí ahora. Me va a servir para hablar de Rafael en otro momento, pero no ahora. En todo caso, es una representación que también se ha querido relacionar con Cotán, y yo no acabo de ver la relación. Que los rostros son un poco infantiles, blandos, suaves, puede ser, pero no me parece suficiente. Y el Museo Lázaro Galdiano tiene esta otra iluminación, es un temple también, de esta lactación de San Bernardo, que así se llama, refiriendo la leche del pecho de la Virgen. Esta sí veo, tengo aquí apuntado, 15,3, 15 centímetros, no llega a un palmo, no llega a un palmo. Y está firmada en el papelito que fingidamente hay abajo del todo, ahí está la firma, donde dice Juan de Salazar, Facieva, 1604. Se dirá, ¿algo del paisaje tiene que ver con Cotán? Bueno, el tipo de rostros de la Virgen y el Niño, bueno, pero no lo veo con toda claridad. A mí me parece que la relación amistosa no conlleva en este caso ni con Valdivieso ni siquiera con Juan de Salazar una relación clara de estilo. Pequeños detalles podría encontrar uno, pero no me parece suficiente. Y todavía les pongo esto otro, porque ese San Sebastián de la derecha es una pintura del Museo de San Diego, otra vez el Museo de San Diego, y esta pintura de San Sebastián, que es pequeña, si no veo mal, 12,38, tampoco es mucho, 12,38 de alto. Entonces es prácticamente como si fuera una miniatura. Y pongo al lado el martirio de San Pantaleón, que es una de las del misal de Quiroga en la catedral. Entonces se ven relaciones, el tipo de personaje, rostro humano, el cabello rizado, incluso el árbol al que están fijados los dos, bueno, algunas cosas, pero esas cosas ¿a dónde llevan? A que si bien en el Museo de Chicago, en el Instituto de Arte de Chicago, el San Sebastián lo dan, creo que con alguna interrogación, pero lo dan a Sánchez Cotán, es muy probable, y me atrevo a decir, que sea obra de Juan de Salazar y no de Sánchez Cotán, y que realmente la relación muy clara con el San Pantaleón, al que tiene la cuchilla como símbolo del martirio, pues que fue degollado, es una relación que evidentemente existe entre los dos. Las dos figuras son de pequeño tamaño y son más propias de un iluminador que no de Sánchez Cotán. Y pienso que la relación va por ahí hacia Salazar, que no pasa nada, no pretendo tampoco quitar una obra a Cotán, bueno, ni me importa si es así, que creo que debe ser así. Y seguimos, vamos a ver los otros, porque quiero, los paso de nuevo, pero ahora, sí, quería decir una cosa, por eso lo repito. Este es el del Prado, y aquí me atrevo a decir una cosa, creo que podrán ver incluso en pantalla, si puedo estar poniendo todo, en el ángulo inferior derecho, un 240. Bien, pues esta foto es de cuando la obra se expuso en Fort Worth, en el Kimball Museum, en 1993, por ejemplo, algo así. Pero el Prado
la restauró, la dejó preciosa, muy limpita, muy bien, pero todavía no he podido explicarme, y si me acuerdo, lo que pasa es que tampoco toquemos con el director todos los días, y menos con impertenencias como decirle, oye, ¿y me sabrías explicar por qué quitasteis el 240? Porque es que, a mi modo de ver, eso no se puede hacer. Yo no sé el 240 a qué colección pertenece, y no lo sabe nadie que yo sepa. Tampoco nadie se ocupó de esto, salvo Cherry, nadie. Y Cherry no se ocupó más, dijo, tenía el 240 y lo han quitado. Bueno, es lo mismo que digo yo, lo que pasa es que he buscado un poco el 240 y no lo encuentro. Me refiero entre inventarios que podrían ser, o podrían inventarios de grandes colecciones, algo por el estilo, y no he encontrado el 240. Pero alguna vez podrá encontrarse, y no había por qué quitarlo. Los números que tienen los cuadros son a veces muy importantes y dan pistas fundamentales. En el Prado eso no se hace, y yo no entiendo todavía por qué se hizo esto. A ver si después de esta conferencia me acuerdo un poco, y al tropezar con el director, con Falomiro, con quien sea, que sepa algo, le pregunto, pero hay que hacerlo con cuidado también, porque si no, puede ser que me lleve una bofetada y no pretendo insultar a nadie. Ah, la firma, sí, el del Prado, 1602, menos mal, esta firma no la quitaron, solo faltaba, ¿no? Es que a Velázquez le quitaron todo, a la madre Jerónimo de la Fuente, Jerónima de la Fuente, le quitaron toda una de las filarterias que tiene una ejaculatoria, se la borraron. Tampoco se entiende, aunque eso fue en los años 40. Bueno, pues aquí Juan Sánchez Cotán, la F de Feci, en 1602. Hay unas cuantas firmas, no muchas, 3 o 4 que yo sepa, en cuadros de Sánchez Cotán. Y quizá, este es el que no me fío del todo, diría, pero también como no lo he visto directamente, es que es distinto. Es verdad que es una ventana, pero hay muchas flores, y sabe pintar flores, vaya que se sabe pintar flores, ¿para qué hablar? Muchísimo, y muy bien, pero no sé, en estos y aparecen algunas cosas como las judías verdes y los espárragos, que tampoco son lo más común, y un cestillo, que tampoco es lo más común. Bueno, pero a lo mejor sí lo es. Desde luego está más cerca de serlo, aun con sus alíes y sus claveles. Y el que les pongo arriba está firmado por Blas de Ledesma, y se piensa que fue una copia de uno de los que mencioné antes, un cesto de frutas, pudo ser, pero no es Cotán. Y el de abajo está en el Museo de Estrasburgo, y se dice, en Estrasburgo desde luego lo tienen muy creído, pero que es el Cardo Rosa, sí, el Cardo Rosa, pero para empezar está del lado contrario, y eso ya es sospechoso, porque Cotán es muy geométrico y muy fijo para estas cosas. Pero en fin, también tengo que decir que no lo he visto nunca directamente, y vaya usted a saber. Y todavía sí les pongo este otro, que este sí todos pensamos que fue un discípulo suyo, porque quién si no iba a pintar así. Está firmado, está en el Museo del Prado, está firmado por Felipe Ramírez, pero firmado ya en el año 1628. Es más o menos del mismo tamaño que son los de Sánchez Cotán, que luego diré alguna cosa a ese respecto, y parece que pudo ser su discípulo, porque hacer algo tan parecido, es verdad que las uvas así no aparecen y que la copa con las flores tampoco, pero teniendo el cardo, teniendo el pájaro ahí, y la ventana desde luego, y las sombras, las luces, Felipe Ramírez aquí parece que está o copiando o interpretando uno de Sánchez Cotán. Pero es que de Ramírez, ojalá, yo siempre confío en que alguna vez podamos saber más de él, porque solo sabemos que aquí firma en el año 1628 y que en documentos del Arzobispado de Toledo aparece en 1632, pero nada más, 28 y 32, ni cuándo nace, ni cuándo muere, ni nada más. Y ahora les enseño esto otro, porque estos dos fruteros, que así se llamaban en la época, lo de Sánchez Cotán es más difícil decir, son pinturas de viandas, diría yo, pero en fin, él dice un lienzo que tiene esto, un lienzo que tiene lo otro. En este caso, los términos sí existían en la época, fruteros, a esto decían muy claro, fruteros. Y estos fruteros que están en una institución madrileña, muy cerca de mi casa, por cierto, la Fundación Santa Marca, estos dos se expusieron hace años, y yo creo que no han vuelto a exponerse. Hace años me refiero a hace 30 o 40 años, y creo que no se han vuelto a exponer. Y Pérez Sánchez, Alfonso Pérez Sánchez, que fue un gran sabio sin duda en la historia del arte, cuando los publicó en el catálogo de la Fundación Santa Marca, en una exposición que hubo hace muchos años, decía, cabe
dice, terriblemente hipótesis, me parecía terrible, que fueran de Blas de Prado. Yo estoy convencido del todo, y para mí no es terrible. Tienen que ser de Blas de Prado, el maestro de Cotán, porque nos consta que hacía pinturas de frutas, incluso se dice en algún momento de ciruelas y peras, como es este. Y el frutero, que en realidad en la época diríamos una salva con pie, es de un modelo toledano sin ninguna duda. Entonces, ¿qué más queremos? Cuando encima tenía relación con un platero, Gaspar de Ledesma, que en su inventario habla de cómo tiene dos fruteros con frutas de Blas de Prado, y que además lo pone al lado del retrato de dos sultanas, y es que Blas de Prado estuvo precisamente en Marruecos, enviado por el duque de Medina Sidonia, y entonces pintó sultanas. Bueno, pues digo que Blas de Prado consta, aunque nadie ha encontrado pinturas del sí, el Prado mismo tiene, religiosas las hay en bastantes sitios, y retratos también, pero que sean cuadros fruteros o similares, no se conoce ninguno. Yo creo que estos sí son. Son pequeños, también hay que decirlo, comparados con los de Cotán, porque tienen 27 centímetros y medio, y no más, pero es muy representativo. Un pintor de frutas, que lo decían los tratadistas antiguos, lo dice Palomino, y dice que precisamente Cotán aprendió a pintar frutas de Blas de Prado. ¿Qué más queremos? Esto no es Cotán, pero es Blas de Prado. De ningún otro puede ser. Sé que no tengo una demostración absoluta, pero estoy convencido de que es. Y ahora les quiero poner, antes de hacer comentarios sobre esas pinturas, otro asunto que es bastante principal. Dirán, así no vas a acabar nunca, si nos vamos a Caravaggio ahora, sí. Pero no queda más remedio que irse por lo que quiero contarles. Y es que realmente que Cotán en 1602, y en todo caso todos esos 6 por lo menos antes de 1603, pintara lo que pintó, cuadros de viandas, vamos a decir así, es algo absolutamente principal. ¿Por qué? Porque ¿qué encontramos fuera, no ya fuera de Toledo, fuera de España, qué encontramos que pueda compararse con eso? Pues esta pintura extraordinaria, maravillosa, el cesto de frutas de Caravaggio, que está en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, que aunque la fecha es un poquito dudosa, a mi modo de ver, y otros están cerca de esa fecha, un año más, un año menos, es 1597 o 98, un encargo del cardenal Borromeo, 1597 o 98. Digamos, le gana por un poco a Sánchez Cotán, sí, pero es que no hay otra antes, ni aquí ni allí, ni aquí ni allí. Y ya veremos, pues ya lo están viendo ustedes, cómo hay diferencias, porque este afortunadamente es lienzo, pero digo afortunadamente porque los de Cotán son lienzos, salvo ese ánade que dice en el inventario que era tabla, todo lo demás es lienzo. Este es lienzo, pero es que los demás italianos que están en la época trabajan tabla, eso para empezar, y luego son diferentes. Esta es una réplica, yo creo que es original, pero vaya usted a saber, de un cuadro que curiosamente, lo pintó Fede Galizia, la pintora que hacía este tipo de obras, Fede Galizia. Por cierto que todo es en el campo lombardo, en el campo milanés, ella también había nacido en Milán. Y es que hay recuerdo, a veces pasan estas cosas muy desesperantes en la historia del arte, que en el año 1938 se publicó en una extraña revista que ni siquiera conozco ni he conocido, se publicó una pintura de Fede Galizia en blanco y negro, que decía que estaba firmada y fechada por ella por detrás del lienzo, firmada y fechada en 1602, sería el mismo año de Cotán. Esa pintura desde 1938 nadie parece que la haya vuelto a ver. No era mentira, pero no sabemos dónde está. Y lo que sí hay por la descripción que se hacía es esta otra, que parece que es una réplica de aquella. Es pintura pequeña, solo 23 por 21, está más cerca de las de Blas de Prado, en tamaño, no de las de Cotán. Y tiene un soporte para las frutas, como tiene Blas de Prado. Se dirá, bueno, es que Blas de Prado no estuvo en Italia, que sepamos, porque si no la conexión sería más fácil. Pero no, una cosa es que estuviera en Marruecos, pero no en Italia.
Pero bueno, en todo caso quería mostrarlo porque la que no conocemos desde 1938 puede ser, dado que esta es una pintura que tiene que ser un poco posterior, y algunos se atreven a decir que ya será el año 7 quizá, en comparación con otras, digo que si esta es año 2 sería como Cotán, esta no, la original, y Caravaggio sería un poquito anterior, pero no hay más, porque esta otra es de Fede Galicia, esta ha dado vueltas, esta pintura me volvió a mí un poco loco, porque y ya son tablas, no son lienzos, aunque ya van aumentando un poquito, sigue teniendo 31 centímetros de alto, no llega nunca a Cotán, pero esta pintura, que es 1607, de Fede Galicia, esta estuvo en Cleveland, en el Museo de Cleveland. Yo por un momento pensé, ¿qué pasa? Está en el Museo de Cleveland, vale, pero luego en el Metropolitan de Nueva York encontraba otra que era igual, al final ya supe que era la misma, y ahora ni unos ni otros, ni Cleveland ni el Metropolitan, es que se subastó y se vendió por 1.505.000, creo que son euros, pero fuera lo que fuera, si son dólares, casi tanto da. Se subastó y ahora está en colección particular. Pero a mí me volvió un poco tonto con esto de está en Cleveland, está en el Metropolitan, no está en ningún lado. Es que eso de pasar una pintura por museos, y vas poniendo ceros al precio. Y eso es una cuestión que a veces está muy bien, pero otras veces es un poco tramposa. Yo, como ha contado Pilar, estuve hasta 19 años en la Junta de Calificación y un par de años fui su presidente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que todo eso se llama, y no hay manera de encontrar un acrónimo que nos ahorre algo. Estuve ahí de presidente del 5 al 7. El 7 no hace falta que se lo cuente, ni lo tome muy en serio, pero me dieron una patada de mechano, pero no os voy a contar por qué y cómo. En todo caso, que de esas cosas a veces sí sé algo, y sé que es un poco tramposo, a veces, no siempre, el dejar obras a un museo para que vayan creciendo los precios. Ahí la dejo y ahí la deposito. Y no lo digo por si acaso alguien está pensando, no lo digo por el Caravaggio de ahora en el Prado, que no me consta si hay trampa o cartón, no me consta, y por tanto no quiero decir nada. Este es otro de Fede Galicia, que ya sé que le gusta un recipiente y poner las frutas ahí dentro. Y luego hay otro pintor, que es Giovanni Ambrosio Figino con G, que también hacía este tipo de pinturas. Esta no tiene fecha, pero por las fechas de Figino, que es mayor que Fede y casi de la misma edad que Caravaggio, es posible que esta pintura a lo mejor hasta gana a Cotán por algo, pero es pintura diferente y no se trata tampoco de hacer más comparaciones. Y esta otra es de 1620, y es del último que voy a citar en este sentido, de Pánfilo Nuvolone, y está en el Museo de Sao Paulo, Pánfilo Nuvolone, 1620, en Sao Paulo. Bueno, he citado a estos pintores, especialmente porque también en la ficha del Prado, hablando del de Sánchez Cotán, se dice, bueno, pintores de referencia son, bueno, aparte Caravaggio siempre aparte y arriba, aparte de eso, dicen Figino y Cario han tenido la mala suerte de una rata. Cario, ¿qué Cario? Carlo. Bueno, pero la rata la podemos cometer todos, pero ya es hora que el Prado vaya corrigiendo ratas. Bueno, pues dice Cario Antonio Procaccini, hermano de los otros Procaccinis. Y yo me he vuelto un poco loco porque una cosa es sacar a Nuvolone, una cosa es sacar a Figino, sacar a Fede Galicia, pero Procaccini, Carlo Antonio, ¿hizo alguna vez una pintura de este tipo? Si la hizo, lo tienen muy en secreto, porque hay muchas pinturas de Procaccini y ninguna es de estas. Son todas religiosas, diferentes, alguna mitológica quizá. Es que no se puede coger carrerillas y empezar a poner ahí pintores, referencia, ¿qué referencia? Y lo saco también, ahora vuelvo a estos 6, porque quiero todavía hablar, aunque no me quede mucho tiempo para lo que tendría que contar. Espero que ustedes sí me den todavía un poco de tiempo, pero no puedo pasarme excesivamente. Es que quiero señalar varias cosas a propósito de estos 6 ejemplares y otros que sin duda hubo. Y es que desde las dimensiones que son mayores que las que he estado indicando, y he dicho que además son lienzos y no tablas, las dimensiones que se mueven entre 60-70 centímetros de alto y 80-95 de ancho, nunca da, ya me gustaría a mí, que soy también maniático de esto,
que se pudiera medir exactamente con varas castellanas, que suele ser lo normal. No llega a dar nunca exactamente, no sé cómo cortaba los lienzos, porque cuando digo que el ancho es entre 80 y 90, sí, pero la vara castellana son 83,59, o sea, para efectos de cuentas, 84. Y nunca da 84, siempre un poquito más, un poquito menos. Y bueno, pero son más grandes, claramente más grandes que los que hacían los italianos, empezando por Caravaggio. Y además, como digo, son lienzos. Eso por una parte. Por otra, que los coloca en ventana. Y eso no es lo que hacen los italianos ni el resto. Se dirá, ¿y los españoles qué? Bueno, se ha puesto a Felipe Ramírez y a lo mejor alguien está pensando, ¿y qué pasa con Van der Hamen? No quería hablar de Van der Hamen porque si no, no acabaría nunca. No hace mucho, me pidieron entrar, no hace mucho, sí, a lo mejor 3 o 4 años, que hablara, y me da, no quiero hacer publicidad, me da que se puede ver por internet, que hablara del enano de Van der Hamen. Y entonces hablé de más cosas y este tipo de pinturas que Van der Hamen hace, que pudo aprender a lo mejor algo en Cotán, a lo mejor pudo aprender algo. Se cuenta que el hermano de Van der Hamen estuvo en Granada, era un eclesiástico de categoría, y que entonces pudo transmitirle algo a su hermano Juan, pero Van der Hamen no hace ventana y hace otro tipo de cosas, es un poquito después, y yo creo que no hay por qué, sí, relacionarlo si uno se pone a hablar de este tipo de pintura, pero no para establecer una relación absolutamente precisa. Hay ventana, y a propósito de eso digo más cosas, pintaba el fondo, la ventana, la pintaba antes que las propias viandas, lo hacía a mano alzada, no se ha podido demostrar, casi diría científicamente, que no está tomando regla para hacer ciertas cosas. Después, no hay arrepentimientos, no hay pentimenti, no se ha descubierto. No, cuando estoy diciendo esto lo estoy diciendo de modo general, y quizás exagero un poco, porque no conozco tampoco estudios técnicos del Prado, sí, de San Diego, me parece que también, del de Chicago, pero no de otros. Pero si lo conozco en algunos, probablemente sea de la misma manera en otros, porque no pueden estar pintados con mucha diferencia de tiempo en ningún caso. Entonces, no hay arrepentimientos. Y todos tienen un sentido horizontal, salvo el medio, que fue de Bárbara Piaseca, que ese, claro, queda vertical, y no parece que esté cortado. Y los bordes del lienzo son un poco irregulares, no se nota a simple vista ni en foto, pero son un poco irregulares. No usaba regla, que hubiera sido normal. No es ni mejor ni peor, pero es así. Y después que se ven como desde arriba hacia abajo, que es también una característica propia. Y todavía algunas cosas más se pueden decir. La ventana, cuando he dicho que yo creo que hay que llamarle ventana y que no es cantarera, aunque algunos lo defiendan, no tiene puerta, no tiene trasera. ¿Qué más cosas? No tiene bisagra, no tiene baldas, no está desgastada, no es cantarera, es una ventana y es una ventana, digamos, inventada por Cotán. Las luces vienen desde la izquierda y tienen un leve tono, diría, tenebrista, en el sentido de que está marcando sombras. Vean como los cardos siempre dejan sombra, y el melón y otros también, en ocasiones, siempre viniendo desde la izquierda. Los elementos hacen sombra. Y es una luz más clara y fría en primeros términos, y en cambio el fondo aparece oscuro claramente. Más cosas. La tendencia es hacia la derecha, digamos, la lectura viene a ser hacia la derecha, en alguno un poco más central, el Abelló y el último que pongo. Algunos elementos están colgados, pero difícilmente se llega a ver, hay cuerdecillas a veces, pero difícilmente se llega a ver una escarpia de la que puedan, de hecho no existe, de la que puedan colgarse. Y salen levemente, sobre todo los nabos, el pepino un poco, salen a veces del marco un poco hacia afuera. Y están sobre el borde, sobre la repisa de la ventana, no nunca con fruteros, ni como Blas de Prado, ni como los demás. No hay cestillo, salvo en ese último que cuelga, si es que es verdad, que cuelga un cestillo desde lo alto. Y lo que usa son solo quizá ese canastico y el florero, si es verdad que el último lo es, porque todo lo demás son los alimentos más bien, se suele decir siempre, más bien austeros, pero él todavía no era fraile y tampoco hace falta ser austero o ser fraile para ser austero fraile. Entonces, no hay carne ni pescado, eso está claro.
Algunos estarían felices si solo hubiera pescado, porque dirían, vaya, y algunos se atreven a decirlo todavía. Dicen, son cuaresmales, ¿qué van a ser cuaresmales? Ni carne ni pescado, no inventemos más de la cuenta. Están sin cocinar, aunque sí hay algún pájaro pelado, pero no siempre. Y el melón abierto y cortado en algún gajo, y a veces el abelló en el quinto, una rajita de limón, pero no se pasa de ahí, es decir, que están prácticamente no tocados, diríamos así. Y lo que hizo, aparte de la geometría que he dicho, fue no trabajar nunca en pareja. Hubiera sido muy fácil, Van der Hamen lo hace, hacer uno con otro, y no, tal y como los vemos, los que conocemos, no dan para que hiciera dos de un tirón y que formaran una pareja. Ha decidido y tiene una clara vocación, sin duda, cuando hace el inventario, etcétera, y hace el testamento, es para irse a Granada. Y se va a Granada, pero se va como hermano lego. Primero entra en el convento de agustinos, luego pasará a la Cartuja del Paular, no a la de Granada, sino a del Paular. Ahí hay algunas cosas dudosas de fecha y podría ser que hubiera llegado a la Cartuja de Granada en el año 4, yo pienso que seguramente sí, porque los agustinos eran agustinos calzados de Granada, pero que ese mismo año en que se le documenta allí, el año 4, está también, se conoce a continuación, en la Cartuja de Granada. Decidió entonces ya cartujos, los cartujos de San Bruno, y entonces está en Granada y profesa en el año 6 como hermano lego en la Cartuja de Granada. Y desde entonces permaneció, aunque hizo un viaje a Campo de Quintana, a Alcázar de San Juan, porque había una discusión entre dos sobrinos suyos y fue a poner un poco de paz, pero no nos consta exactamente que fuera a ningún otro lado, sino que siguiera allá en Granada todo el tiempo hasta su muerte, que murió el 8 de septiembre del 27, precisamente, y eso lo dicen todos los antiguos, el mismo día, 8 de septiembre, en que había profesado como lego, aunque en el año 4, como lego cartujo. Bueno, y entonces en Granada, ¿qué es lo que hace? Como esta pintura que les estoy enseñando está en el Museo de Granada, entonces, y no se sabe su origen absoluto, pero se supone que es el único que conocemos que lo pintó en Granada y que seguía la misma tendencia de los que había pintado, esos 6 más los que no tenemos, que él pintó en Toledo. Este es el único, muy simple, porque no tiene más que cardo y zanahorias y quizá náhuatl. Entonces, sobre esto aprovecho para decir otra cosa más que no he señalado antes y que vale para los anteriores. ¿Cuál es el significado de estas pinturas? Porque aquí, pobrecito, pero todos le acabamos citando, y perdónenos señor, porque un norteamericano, Don Denny, en el año 1972 se le ocurrió decir, y digo que ya todos los demás nos hemos burlado de él, no, burlado no, pero en fin, lo citamos siempre con una cierta sonrisa, dijo que la interpretación tenía que ser una interpretación religiosa y que aquí estaba clarísimo, una interpretación de la pasión de Cristo, los clavos y el flagelo. Y claro, desde entonces yo creo que no ha habido un historiador hablando de Cotán que no se haya reído de esto. Es que es para reírse, perdón, es que tampoco cualquiera puede ponerse a decir la primera cosa que le pasa por la cabeza sin fundamento ninguno, Ah, es que como fue cartujo, dije que fuera cartujo. Bueno, pues digo, el significado ha habido otros también diferentes, no tan excesivos, pero dicen que son representaciones muy místicas, otros en cambio se han llevado a un lado contrario y sacan a Mateo Alemán, el literato, para decir que hablaba de algunas cosas y decía que eran golosinas. Hablaba de, bueno, pues de sus caramelos, vale, pero eso que tiene que ver con Cotán, porque van a ser golosinas, son unas viandas normales. Se podrá discutir ciertas cosas de si estaban en el mercado o no, si algunas podían ser de caza. Es verdad que entre sus bienes, no me he referido a eso, pero entre sus bienes, cuando hace el inventario, hay, aparte de decir que tiene, y esto sí tengo que decirlo, un libro un cuadernillo de dibujos de Blas de Prado, porque claro que era su maestro, pero dice también, al hablar de eso, que tenía algunos instrumentos musicales, ahora veremos para terminar unas cosas a ese respecto, y que además de instrumentos musicales tenía cosas
decir ahora, que tenía también algunos libros y en algún aspecto algunas obras que podían servir, una ballesta que podía servir para cazar, y piensan a ver si cazaba a las perdices. Es un poco exagerado, no sabemos tampoco llegar a eso. Pero en fin, yo creo que el significado de estas pinturas es un significado, por un lado, muy interesante porque es el sobreponer, el pasar los géneros, porque esto no es considerado un género de categoría, y sin embargo él lo trabaja y al fin y al cabo parece que fue admitido. Hay una mención de García de Loaysa, el arzobispo, que tenía uno que podía ser. Luego el cardenal Sandoval y Rojas, un poco más tarde, tenía otros que estuvieron en el Pardo, en el Palacio del Pardo. Es decir, que sí sirvió su pintura de viandas para apreciar un género que no era considerado de primera, lo religioso, lo histórico, lo mitológico, pero no este tipo de pintura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Como hay que tener en cuenta que hay mucho trampantojo, mucho engaño a la vista en esto, que verdaderamente te dan ganas de tocarlos, te dan ganas de tirar de ellos. Parece que los tienes ahí delante, tal y como los pintan, porque el realismo es absolutamente principal y fundamental en todo lo que hizo. Voy a seguir unos minutos para enseñarles algunas de las otras obras que pintó en Granada, no tantas como hizo las de Granada, ahora mismo están muy repartidas, las hizo para la Cartuja, no me atrevo a decir todas, pero de las que sabemos sí, y muchas siguen en la Cartuja de Granada, y otras pasaron al Museo de Granada, que tiene también otro buen puñado. San José, no voy a hacer casi sino pasarlas. San José con el niño, esta está en el Wowes Museum en Inglaterra, una pintura preciosísima, pienso, y relativamente grande. Esta que está en la Cartuja y que es muy interesante porque esto es un verdadero trampantojo. No tenemos fechas, por cierto, de las piezas de la Cartuja, Nada, a veces hay un antiguo que dice entre el 15 y el 17. Sí, para eso te digo yo entre el 3 y el 27 y ya está, pero no tenemos seguridad. Pero este es un retablo. Si no lo han visto nunca, está en la Cartuja, les digo, es un trampantojo. Todo es pintura, todo es pintura. No es madera, ni mármol, ni nada, es pintura. No solo el San Pedro y el San Pablo, sino todo el marco del retablo, es pintura. Es un engaño a la vista absoluto. Ya se ve que nos engañaba con los carros y nos puede engañar con esto. Y por cierto que este está firmado en la espada de San Pablo, o sea que no hay ninguna duda de que era capaz de hacer estas cosas y más cosas. Este es el refectorio de la Cartuja. La foto aquí no es muy bonita, pero ahora les voy a enseñar, porque quiero que vean el crucifijo y la pintura. Porque de esto dice Palomino que... No lo dice Palomino, lo dice Carducho, me parece. Bueno, uno de los tratadistas antiguos, que los clavos que tienen tal realidad, que los pájaros se posaban en los clavos, como si se pudieran posar, porque es pintura, pero se acercaban como si los clavos sobresalieran de tal manera. Y por debajo está la Última Cena, muy inspirada, se dirá, no has hablado de inspiraciones de otros. Sí, a veces, porque he dicho que los Valdivieso y Juan de Salazar no me convencen mucho, o nada, pero que conociera algo de la pintura del Escorial. Bueno, desde Toledo pudo viajar, vaya hasta saber, era un sitio muy bueno. Digo esto porque la pelea del perro y el gato ahí se dice, viene por Navarrete el mudo. Ya, pero también para poner un perro y un gato no hace falta tanto, ¿no? Antes de venir para acá con los deberes de una de mis nietas, estábamos que tenía que hacer una frase con un gato que estaba sentado en un sillón. Claro, y no hace falta para eso que sepa nada de Navarrete. Entonces, las ventanas son algo espléndido, porque este es otro engaño a la vista. Es que parece que está entrando la luz por esas ventanas, como si fueran de verdad, como si estuvieran abiertas de verdad, y están pintadas. Por cierto que en el plato lo que hay es pescado. Dirán, la austeridad, cartujo. Bueno, y aquí pongo que se ha relacionado con esa imagen de Juan de Salazar, lo de Juan de Salazar es del Misal de Quiroga, donde también hay ventana, por cierto, pero sigo diciendo, yo creo que la relación es tan pequeña, por una ventana tampoco podemos decir, que fueran amigos sí, pero que por una ventana vayamos a reunirlos tampoco me parece para tanto. Esta pintura preciosísima de la Virgen despertando al niño, esta la pongo entre otras cosas, aparte de lo preciosa que es, insisto, todas estas son granadinas, porque lo de la vela es muy interesante y porque aquí se suele mencionar una influencia de Luca Cambiaso. A
Luca Cambiaso lo pudo conocer en el Escorial Sifuá, el Escorial Cotán, que está por demostrar, y lo pudo conocer a través de dibujos y de algunas otras pinturas que había en Toledo y que pudo conocer sin duda. Este es el típico rostro de la Virgen y del Niño, muy característicos. Esta otra pintura que está en una universidad romana y que tiene el cesto de manzanas con el San Juan, que le está dando al niño manzanas. Y claro, aquí sí podemos agarrarnos otra vez. Aquí están las manzanas, estas son sus manzanas, digamos, las de Cotán. Porque sí, en muchas de las pinturas hay a veces algunos elementos como los que aparecen en las pinturas de viandas que hemos estado viendo. Este es el coro de Legos, el coro pequeño de aquí, de la Cartuja de Granada, y miren que los cuadros tiene un descanso en la huida a Egipto y un bautismo de Cristo. En el descanso de la huida a Egipto lo traigo también, aparte que es una pintura, que es que Cotán quizá no es en primera línea, o mejor, sí puede ser en primera línea, pero no un innovador total a la hora de pensar en lo que era la pintura española entonces o la italiana, pero hace cosas muy bien hechas, y en todo caso el descanso nos sirve porque hay un queso y un pedazo de pan abajo en el lienzo, porque evidentemente estas cosas no se le olvidan nunca. Tampoco los paisajes, que son muy preciosos. Esta pintura de la visión de San Hugo, el fundador de los cartujos fue San Bruno, pero San Hugo fue una especie de colaborador principal, era obispo de Grenoble, por eso está como obispo, y aquí lo que quiero resaltar es que la visión que tiene es una visión casi diría divertidísima. Es que está Jesús construyendo una cartuja, el ángel le ayuda, la Virgen tiene una vara de medir, ahí aparece San Juan Bautista que parece que trae también un sillar o algo para seguir haciendo la cartuja. Eso me parece que no tiene muchos precedentes. Esta otra visión de la Virgen del Rosario, aparte de los ángeles con música, que como tenía instrumentos musicales, un arpa y algún otro en su inventario, pues no es extraño que pueda apuntar. Y aquí la figura que hay a la derecha del todo entre los cartujos, el de la derecha del todo, tradicionalmente se piensa que es autorretrato de Cotán. No hay razón ninguna para que lo sea, salvo que Carducho dice que era tan buena persona que cuando estuvo allí viéndole en Granada, que sí estuvo Carducho, que luego haría la serie de la Cartuja del Paular, la haría Carducho, y es fácil que se inspirara un poco en lo que pudo ver en la Cartuja de Granada de Cotán, y dice que era tan buena persona que vio la fila de los frailes, esto ya son de las anécdotas que quedan bien, pero no es de saber, que vio la fila y dijo, es ese, porque le veía con cara de tan buena persona que tenía que ser ese. Y entonces se dice que es el de la derecha del todo. Ustedes verán si tiene cara de mejor persona que los demás. Sí. Bueno, la muerte de San Hugo, esto está, lo he traído, aunque no tengo foto más casi, está en un lugar de Francia extraño, es decir, poco conocido, que lo dejó el Estado francés allí, es la muerte de San Hugo. Bueno, aquí la construcción, otra vez construcción, pero esto ya son los cartujos, de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. Y el paisaje es un paisaje muy Cotán, pero al mismo tiempo con unas reminiscencias de los basanos, que también es bueno que los mencione y más por lo que voy a decir después. Alguna vez, rara vez, hizo de otras órdenes, porque este es San Francisco en una porciúncula, podríamos decir, pero ahí está el instrumento musical clarísimamente, que es lo que le va. Y luego, y ahora termino, esta oración en el huerto, que está también en Granada, que a veces se dice, esto tiene que ver mucho con Cambiaso por la nocturnidad. Pues yo me atrevo a decir que con quien tiene que ver es con Bassano, y no he encontrado una mejor, pero Bassano hizo varias oraciones en el huerto, esa que he puesto a la derecha, varias, y además algunas verticales, pero no he podido conseguir una foto suficiente, y me parece que es claro que la disposición del ángel, de Cristo, de los tres apóstoles dormidos en la oración en el huerto, es claro que esto viene por Bassano, porque además de Bassano hay, esta que muestro es de colección particular, si no me equivoco mal, pero las hay en museos y en muchos sitios, a veces hasta en subasta. Entonces, es claro que la influencia es de Bassano. Miren este crucificado, porque tiene un efecto también de engaño a la vista. Miren cómo sobresale el travesaño horizontal. Y está pintado, y no tenía por qué sobresalir, así sobresale. Estos son los efectos que a veces le gusta, sin duda, a Cotán, estos efectos de engaño a la vista. En cambio, estos crucificados son, digamos, más normales. Uno vivo, todavía otro muerto. Algunos de esos paisajes, este de la derecha con algunas tonalidades, forzándolo mucho recordaría alguna del Greco. Inmaculada se hizo varias y
elementos de flores son lo más interesante aquí desde el punto de vista botano. Y fíjense, les he querido traer también esta porque está firmada y se subasta la semana que viene en Madrid. Esta es una tabla pequeña que tiene 30 y tantos centímetros y no más, creo que lo apunté, no la he visto todavía, no me he dado tiempo, 33 centímetros de alto, pero es el modelo perfecto y además está firmado y tiene dragón, cosa que no hace siempre. Una asunción y una coronación de la Virgen, pintando ángeles y pintando ángeles con instrumentos musicales y también algunos escorzos, porque en la coronación de la Virgen salen abajo del todo, como dos elementos, que es el ángel tomado desde atrás, las alas vistas desde atrás. Y ya termino, dije que si empezaba en Madrid porque venía de allí, termino en Toledo. Esta imposición de la casulla San Ildefonso, que está pintada en Granada y que está muy evolucionada respecto a la primera que nos ponía, la del Museo del Prado, porque fíjense aquí, aparte de que haya desaparecido la vieja, pero eso no importa nada, está mucho mejor pintada y sobre todo el trabajo de sombra que hay al poner la casulla sobre el cuerpo, la cabeza de San Ildefonso. Muchísimas gracias. Aquí acá.